Bueno, antes que nada, buen día. Eh, Nosotros vamos a tratar el tema de formas de conducción del imputado al proceso. Este tema es de derecho penal. Eh, los integrantes del equipo son Salvador Hernández Rosales, Daniel Parada Huerta y su servidor David Aguilar Martínez. Bueno, a continuación va a empezar mi compañero Daniel. Compañeros, yo les voy a hablar sobre el citatorio judicial. ¿Qué es? El citatorio es un mecanismo procesal y toda persona está obligada a presentarse ante el órgano jurisdiccional o ante el fiscal cuando sea citada de acuerdo al artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a excepción de los exceptuados de conformidad a lo estipulado en los párrafos primero y quinto del artículo 111 de la Constitución Federal. De conformidad con el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, cuando el fiscal anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se han cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión. El juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar alguna de las formas de conducción del imputado a proceso. En cierta medida se mantiene la anterior lógica normativa que si al primer citatorio el imputado no asiste y de manera injustificada se emitirá un segundo, y si tampoco acude, recién se libra la orden de aprehensión. Al examinarse las formas de conducción del imputado en el proceso, mediante el estudio de las figuras del citatorio, la orden de comparecencia y la de aprehensión, a fin de identificarse su regulación legal. Cuando el Ministerio Público solicita a la autoridad judicial un citatorio, está ejercitando acción penal en su contra, pero ello no implica que pierda la dirección de investigación, de conformidad del numeral de 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tal citación tiene por objeto que se celebre la audiencia inicial en la cual el Ministerio Público formulará imputación. El imputado tendrá la oportunidad de declarar, se resolverá sobre las solicitudes de vinculación a proceso y medidas cautelares y se definirá el plazo para el cierre de la investigación. Cuando el Ministerio Público solicita al juez de control que emita una situación y señale fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia inicial, el imputado sigue gozando de libertad, ya sea porque según la ley el delito no tiene pena privativa de libertad o está en esa alternativa, o que aún teniéndola, dicha autoridad estima que no exista la necesidad de cautela y los requisitos que debe cubrir toda situación al imputado, el cual se encuentra previsto en el artículo 91 y 92 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Como pueden ver en la imagen, este es un ejemplo de un citatorio judicial. Orden de comparecencia. Es especialmente importante en cuanto a las consecuencias de la inexistencia injustificada del imputado a tal situación, pues en un primer momento se expide para comparecer su audiencia inicial en términos de la fracción segunda del artículo 141 del Código Federal General. En caso de dicha inexistencia, dará lugar a una orden de comparecencia a través de la fuerza pública. Aunque la orden de comparecencia, por su propia naturaleza, es restrictiva de la libertad personal, pues implica que el imputado sea llevado a la audiencia inicial mediante la fuerza pública y tendrá la obligación de permanecer en ella hasta la conclusión. No le da la calidad de detenido, sino de presentado. Hola, muy buenas tardes. A mí me toca hablar sobre el orden de la aprehensión.
que esta misma reconoce en el párrafo tercero del artículo 16 constitucional, en el cual fija las condiciones bajo las cuales el Estado puede generar alguna afectación válida al derecho de la libertad personal bajo tal figura. Conforme a dicho precepto, no podrá liberarse orden de aprehensión, sino por la autoridad jurídica sin que proceda denuncia o querella del hecho en que la ley señale como delito. Así se sanciona como pena privativa de la libertad y orden de datos que establecen que se ha cometido este delito y que pueda existir la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Esto involucra que, tirándose de un delito que tenga pena no privativa de la libertad o alternativa, la prisión preventiva será improcedente. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en la fracción tercera del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tratándose de delitos como pena privativa de la libertad, el Ministerio Público deberá acreditar la necesidad de cautela. Tal supuesto podría actualizarse. Un ejemplo sería en un citatorio, dilatar orden de competencia respectivas que no cumplieron su objetivo, sino que el fiscal también tendrá que demostrar alguna u una otra circunstancia que evidencie la posibilidad de que el imputado se evada de la acción de la justicia. En estos casos, si tras particular diligencias de investigación reúnan datos que lo permitan establecer o que se haya cometido un delito, de hecho que la ley lo señale como tal, existe la posibilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión. Puede considerar una oportuna la intervención judicial con el propósito de que ésta sea concedido a un proceso. Para este efecto, el Ministerio Público solicitará al juez de control de citación del imputado o a la emisión de una orden de competencia o de aprehensión en su contra. En los términos de estos párrafos, en el artículo 310 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Ministerio Público manifestase interés en forma de imputación a una persona que no se encuentra detenida. Así solicitará al juez de control que cite en libertad y que señale la fecha y hora para que se tenga un veredicto a la audiencia inicial, la que se llevará a cabo dentro de los 15 días siguientes a la presentación de la solicitud.